¿Qué quieren? ¿De dónde vienen los bebés? ¡Mi vestidito! ¿Y de dónde salió esa pregunta? De la prima Lola. Me pidió la prueba del amor y saqué sobresaliente. Creo que pateó. ¡Qué hermoso! El milagro de la vida. Ah, no. Era la comida china. Vamos a ver cómo se tienen los niños. Es que ustedes tienen unos papás que son bien irresponsables. Pero por suerte me tienen a mí. Un hombre sabio, culto. Un hombre de mundo. ¡Cállate si reprobaste el examen de plastilina en kinder! Carajo, mamá. Me refiero a que soy un tipo leído, de libros, pues. ¡Las revistas pornos eran libros! ¡Ya lo expliqué! ¡Son desnudos artísticos! Ahora sí, vamos a ver cómo se tienen los niños. Había una vez una abejita muy bien dotada que tenía el aguijón más grande de todo el pueblo. Si pensamos que eras niña hasta los 3 meses. ¡El tamaño no importa, mamá! Más vale chiquito y juguetón que grandote y dormilón. Como les iba contando, la abejita buscaba una flor, pero como no tenía plata para entrar al nightclub, entró en un bar. Espera, tío. ¿Qué es un nightclub? Es una floristería carísima. Yo quiero una flor de ahí. Son flores de plástico, operadotas. Pero cuando vos cumplas 18, si vos pagas, yo te llevo. Entonces, la abejita entró al bar y se encontró una flor. Flor de flor. Un florón. No. Con unos petalotes. ¡Enfermo! ¿Crees que los guaguas son tus amigotes para que les hables así? ¡Por Dios, mamá! ¡Ya déjeme ser! ¿Y la abejita puso el polen en la florcita? No, ¿cómo vas a creer? Primero le invitó unos vasitos de miel en las rocas. Como para entrar en confianza, ¿no? Después se le quiso llevar al baño. ¿Para qué? Para darle agüita. Solo que la flor le dijo que no ha sabido ser de ese tipo de flor. Yo me disfracé de flor para una obra de la escuela. De tal palo, tal astilla, tu papá anda en las mismas. Entonces, la abejita se puso a coquetear con otras florecitas, pero le fue muy mal. ¡Por feo! ¿A quién salí? ¿A quién salí, ah? La abejita tenía una belleza singular, incomprendida. Ya solo le quedaba la labia fina, pero esa noche tampoco funcionaba. Hasta que entró al bar una Margarita, bien puesta, una brutota. Y eso sí fue amor a primera vista. Margarita, como la tía Margarita, la que se quedó con tu carro. ¡No! Esa solo se quedó con la mitad del carro. ¡Eres una bestia! Por eso te tengo que aguantar de parásito en mi casa. Pero si me estás cobrando el cuarto, mamá. ¡No has pagado en 4 meses! Entonces la abejita le llevó a la flor al panal. Solo que no avanzó a sacar el aguijón a tiempo. Y 9 meses después, toma, llegó la cigüeñita. Hola, soy la cigüeñita. Que les traigo una sorpresa. ¿Por qué carajos me ese actor? La abejita esperaba recibir un precioso abejorrito, pero en realidad recibió un precioso moscardón. ¡Oh! ¿Por qué, Margarita? ¿Por qué? Y así es como se tienen los niños. Fin. ¿Y en qué parte de la historia entra el espermatozoide, el pene y la vagina?